15 de noviembre de 1908 no solamente se cumplía el primer centenario, los primeros 100 años de la independencia de los Estados Unidos del Brasil, sino que también había un suceso en la religión o en las religiones de carácter de matrices afro, un suceso que marcaría la historia. Estoy hablando de la oficialización de un culto de matriz afro como religión, con sus directivas, sus características, al mando y como único responsable el país Célio Fernandinho de Moraes da Costa, donde más allá de analizar esta situación o este suceso maravilloso que nos toca muy de cerca a los hijos de Umbanda, y más allá, digo, de analizarlo de la puerta del templo para adentro, de carácter religioso interno, es un suceso grandioso, porque ahí se comienza de alguna forma en el Brasil a reconocer lo que tiene que ver con los cultos de matrices afro practicados por los blancos, con una característica o particularidad muy marcada de contextualizar las prácticas. Es decir, usando un poco la metáfora, el tipo blanco que de alguna forma estaba hermanado con África a través de su descendencia o sencillamente por una simbiosis o afinidad cultural, se oficializa que puede ser, que está bien y que es acreditado y que tiene un lugar en la sociedad del Brasil dicha práctica. Era casi una herejía que un orillá se mueva en un cuerpo con la piel blanca, al menos para muchos afros y muchos afrodescendientes totalmente celosos. ¿Qué sucede? Los afrodescendientes no necesariamente tienen que ser de color. Hay muchísimos afrodescendientes que son de color blanco, que son té con leche y que tiene café con leche o los tonos que vos le quieras buscar. Y son afrodescendientes, realmente afrodescendientes. Entonces, estas cuestiones con el correr del tiempo fueron generando una flexibilidad en la opinión pública y dándose cuenta que la blanquitud, no solamente la negritud, era muy importante y debía ser reconocida. Y comenzaron a entender a partir del siglo XX, por eso digo que es un suceso muy importante, no solamente religioso, sino cultural y social, comenzaron a entender que el mundo espiritual, por más que su origen o haya sido originado en alguna tierra específica o en alguna nación específica, no se detiene en estos chiquitajes humanos. Y esto es maravilloso. Hago un punto seguido. Por otro lado, algo por lo cual es honrado y amado y respetado por los umbandistas de ley, por los umbandistas reales, verdaderos, y acá sí voy a usar esa palabra verdadero, el país Célio, y es tan respetado, es justamente por esta idea con la que nace y prosigue la Umbanda, y por lo cual es resistido paradójicamente por gente que no cultúa la Umbanda, pero que por alguna razón está muy preocupada por el culto Umbanda. Hablo incluso de gente de religiones de matrices afro, que son la mayoría, que todo el tiempo cuando se dialoga o se discute o se debate, siempre está la Umbanda ahí. Ahora vos le preguntás si cultúan Umbanda, y te dicen que no, que cultúan Umbanda mezclada con batuque, o que son batuqueros, o que son quimbanderos, o que hacen alguna nación del batuque. Pero todos meten su mano en la Umbanda. Y
En este suceso se va a encontrar la explicación del por qué esa resistencia. En el suceso que se conmemora hoy. Y se genera esa resistencia justamente porque el país serio, cuando oficializa la Umbanda, junto a esa oficialización legal y social, cultural, nos da un mensaje de que la Umbanda no va a desarrollarse ni a cultuarse en lo oculto, no va a tener tabú, no va a tener el después es tu tiempo. No, vos no estás preparado para saber, estas cosas son tabú y secreto nuestro. La Umbanda nace en una sociedad para la sociedad y nace en la luz. Y cuando hablamos de luz, hablamos de que nada es oculto. Porque si estamos en una sociedad donde hay normas, leyes, entonces nuestras prácticas tienen que abocarse y comulgar de alguna forma con ese marco social, moral y legal. Porque de acuerdo a la Umbanda, si nuestras prácticas no entran dentro del marco de la ley, son ilegales. Y si son ilegales, tenemos que ir a lo oculto. Y si estamos en lo oculto, somos ocultistas. Y si somos ilegales, bueno, déjenme decirle que de la ilegalidad y del oculto a lo delictivo, hay un paso y una línea muy delgada que debe definir alguna profesional de las leyes. Entonces la Umbanda, con su propia existencia, ya desafía a otros cultos que todavía parece ser no tienen definido una forma convincente dentro de esta sociedad latina del siglo XXI para poder acreditar y desarrollar sus prácticas de una forma legal. Parece que ahí hay alguna cosita y la Umbanda molesta tanto un sacerdote como Daniel Costa de Umbanda en Argentina, que cuente todo lo de ese culto cuando nosotros tenemos tabú, cuando nosotros tenemos prácticas ocultas, cuando nosotros reclamamos el respeto a la legalidad, pero ninguna de nuestras prácticas entran dentro de la legalidad. Entonces, no es culpa de la existencia de la Umbanda ni de la característica legal y luminosa, transparente de la Umbanda. Cada uno que cuide y defienda su culto. La Umbanda no tiene secretos, no tiene tabú. La Umbanda fue creada y desarrollada para vivir en la sociedad y para la sociedad. Y el resto son otras religiones. Y el resto son otros cultos. Ahora lo que me preocupa a mí, que tanto los batuqueros como los quimbanderos, como algún que otro candomblecista, como algún que otro umbanda cruzadista, o como los propios evangélicos, viven, respiren y caminen pensando en cómo criticar de una forma más certera al culto, a la religión umbanda. Y esto sencillamente obedece a que la Umbanda, sospecho, tiene algo que no tiene el resto. Es luz, es legalidad, es tener nada que esconder. Y esto a mí, personalmente como sacerdote de Umbanda, me llena de orgullo. Así que, Sarabá, bendigo tu memoria, mi querido padre Paiselio Fernandinho de Moraes da Costa.